Dicen que el destino tiene muchas puertas, pero solo una llave. ¿Te animás a cruzar el umbral? Bienvenidos y bienvenidas a Casa Arcana al Marvel. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Casa Arcana al Marvel. Hoy vamos a tratar de derribar los mitos que hay entre la ciencia y la energía. Vamos a hablar con alguien que en general está habitando en ese puente. Hoy nos visita en nuestra casa del tarot Karina Romano, que es licenciada en enfermería y es además terapeuta holística. Bienvenida, Cari. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación. No, gracias a vos por venir a nuestra casa del tarot. Como presentaba el tema, vamos a derribar estas ideas y estas creencias en las que vamos a tratar de derribar estos mitos que hay entre la ciencia y las terapias holísticas, que son muy importantes. Cuando hablamos del individuo, hablamos de un bienestar integral, en considerar a la persona como cuerpo, alma y energía, ¿no? Exacto, cuando nosotros desde la parte científica en la enfermería hablamos del individuo, hablamos de un bienestar biopsicosocial, ¿sí? Y en ese bienestar biopsicosocial integramos a la persona en todos sus aspectos. Y la parte energética es un aspecto muy especial, muy particular, que no en todos los casos se tiene en cuenta. La ciencia, la medicina cura, pero las terapias holísticas llegan a sanar. ¿Por qué digo esto? Porque la ciencia actúa y trabaja sobre la manifestación de, llamémoslo enfermedad, llamémoslo trauma por un accidente. Sin embargo, lo que son las terapias holísticas van un poco más allá. Buscan cuál es la raíz del problema, ¿sí? Cuál es la causa de ese efecto que hoy estamos viviendo, y es lo que nos lleva a poder encontrar la forma de revertir esa causa para poder resolver y sanar el efecto que hoy estamos viviendo. Excelente, excelente. Hay como un nuevo enfoque, ¿no? En la medicina y en la enfermería con respecto a esto. Sí, si bien no es algo que sea total y absolutamente generalizado, pero sí cada vez uno se encuentra con profesionales, tanto médicos como enfermeros, que de alguna u otra terapia complementaria, la llamo yo, no alternativa, porque creo que la fusión de la medicina tradicional con todas estas terapias holísticas son las que hacen que el individuo, como dije recién, realmente logre una sanación completa. Y sí, cada vez hay más, insisto, profesionales que tienen algún conocimiento de todas las que hay, porque realmente hay muchísimas, de diferentes enfoques, pero que desde mi punto de vista en realidad trabajan desde lo mismo, y que es buscar esa causa, ¿sí?, de la manifestación que hoy se está viviendo para poder sanar por completo al individuo. Sí, sí. Nosotros, bueno, particularmente yo desde Casa Arcana o desde Tarot Evolutivo siempre hacemos hincapié en esto. Por más que uno haga lecturas y pueda encontrar la parte inconsciente que te lleva a ciertas actitudes en la vida, nunca hay que abandonar la parte clínica o la parte de medicina. Y muchos de los oyentes que han hecho consultas conmigo saben que muchas veces les he pedido que sean acompañados por un terapeuta, por un psicólogo,
hay cosas que uno puede resolver y descubrir, pero no las puede resolver tan sencillo, y uno no tiene, o particularmente yo no tengo el título como para acompañar esa terapia que necesitan hacer. Entonces no sería ni la primera ni la última vez que le pido a alguien que acompañe todo este proceso con una terapia que tiene que ver con la medicina tradicional, ¿no? La medicina clínica. Sí, es importante lo que vos decís, porque hay muchos casos que suelen suceder, el que, bueno, yo te digo, tenemos una sesión de constelación, de bio o cualquier otra terapéutica que se pueda generar, y yo te estoy dando las herramientas y encontramos cuál es el problema, la raíz de lo que te está pasando. Y después, chau, y no me ves más, y pasan esas cosas, y después la gente no sabe qué hacer con lo que descubrió, con lo que le pasó, cómo manejar esa situación. Por eso es importantísimo, cuando uno consulta con un terapeuta holístico, asesorarse con quien estás tratando, ¿sí? La seriedad creo que en estos casos es fundamental, porque es importante descubrir cuál es la raíz del problema, pero creo que el acompañamiento que el terapeuta debe tener con la persona posterior a haber descubierto, cuál es la problemática real, es fundamental. Porque es como si yo te digo, bueno, a ver, ¿no? Vos en tu vida anterior fuiste un asesino serial y mataste a 10.000 personas, no sé, como para decir algo. Y yo sé, desde mi lugar de terapeuta, si vos realmente estás preparado para semejante noticia. Nosotros hoy no somos conscientes de lo que hemos hecho. Según el budismo, el ser humano tiene 108 encarnaciones, ¿sí? Y en cada una de esas encarnaciones hay infinitos retornos y recurrencias, que son diferentes formas que tiene el ser de ir resolviendo todos esos karmas que va generando, consciente o inconscientemente, de encarnación en encarnación. Entonces, imagínate todo lo que podemos haber hecho en esas 108 encarnaciones. Creo que no nos ha quedado nada por ser, y por eso muchas veces nos pasan cosas de decir, mira, esa persona tan buena que es, y todas las cosas que le pasan. Uno no puede, como no se puede juzgar la historia desde nuestra postura en el día de hoy, tampoco podemos juzgar al otro en lo que le pasa o en lo que está viviendo, porque no sabemos su historia, ¿sí? Hay que buscar en ese interior, hay que ver cuál es la situación que generó que hoy esa persona esté pasando por lo que está pasando. Y creo que en algún aspecto el poder haber entendido eso me ayuda muchísimo en mi trabajo como enfermera y en el área donde estoy, porque creo que me sería mucho más difícil poder desarrollar mi trabajo si yo no conociera todo esto que conozco desde la parte espiritual y energética. Nadie es del todo malo, ni nadie es del todo bueno, como el yin y el yang, ¿no? Cuando decís que trabajas en la parte en la que trabajas, contale a la gente en qué parte de la enfermería trabajás y por qué es tan importante que hoy cuentes con las herramientas holísticas que te permiten hacer tu trabajo más sencillo. Yo trabajo en el área de cuidados críticos pediátrico, así que ver y encontrarse ahí con un montón de situaciones, yo creo que el dolor y el sufrimiento de un ser afecta a quien está al lado. Imagínatelo, eso se potencia aún más cuando el que está ahí en esa cama es un niño, y no solamente vos tenés que trabajar con ese niño, sino que también tenés a los padres que están detrás
y que por lo general ese sufrimiento de ese niño y esos padres están relacionados. Los niños cuando son pequeños vienen a saldar deudas con sus madres principalmente. Entre el nacimiento y los 7 años, el karma más fuerte lo tienen con la madre. Entonces, cuando hay algún tipo de problema en esa etapa, lo que están resolviendo es eso, es esa situación con la madre. ¿Por qué? Porque un niño en esa franja etaria, el ser con el que más se vincula es con su mamá. Generalmente, hay casos que no son así, hay casos que no son así, y también tienen un porqué, obviamente. Claramente. Entonces, haciendo como un gran abanico de todos los temas que tocan este capítulo, y hablando de la enfermería y hablando del cuidado del cuidado del físico, ¿no? De esto que tiene más de base científica y es de cuidar el cuerpo. ¿Qué te llevó a vos estudiar y llegar al lugar que llegaste? Y es muy loco porque siempre me gustó el tema del cuidado y el servicio. Mi mamá siempre decía que de chica yo decía que iba a estudiar para sirvienta. Ahora, esa palabra tiene un contexto muy amplio, obviamente, ¿no? Un significado muy amplio, porque el ser sirvienta habla de servir, y esto que nosotros hacemos es un servicio muy especial, tanto desde la enfermería, el cuidado hacia el otro, como desde la parte holística, desde la parte energética y espiritual, donde ahí tratamos de que el círculo se cierre y poder generar la sanación que tanto busca la gente. Espectacular. Y si bien los que te conocemos sabemos que la holístico siempre te acompañó desde el nacimiento y desde antes de ese nacimiento, ser terapeuta holística, ser biodecodificadora, ser reikista, que creo que el reiki fue mucho antes, lo primero que y ser esta terapeuta, ¿fue antes o después de ser enfermera? Antes. Más allá de que te acompañara siempre, ¿no? Uh-huh. Pero especializarte y encontrar eso fue... Primero empecé a hacer un curso de metafísica, donde ahí fue realmente donde encontré un montón de respuestas. Yo desde chica tenía esta curiosidad que no la entendía, tal vez. Recuerdo que en una clase de historia de la secundaria nos piden hacer un trabajo sobre diferentes tipos de religiones en el tiempo, y me gustó esto de buscar otras alternativas. Si bien en mi familia siempre se llevó adelante la religión católica, era como que había cosas que no me terminaban de cerrar. Entonces, cuando empezamos a buscar y empezamos a ver otras alternativas, empecé a ver que no todo es como por ahí nos pintan, ¿sí? Creo que uno tiene que abrir un poquito más la cabeza y tomar de las religiones, que en realidad no religan, sino que separan, lo que uno cree que más resuena con uno mismo. Genial, porque aparte es mucho más profundo de lo que uno pone en palabras, ¿verdad? Porque ese sentimiento y esas ganas de saber más van más allá de cómo uno lo puede poner en palabras. En palabras queda bonito, pero el sentimiento y la emoción de querer saber es mucho más fuerte. Es importantísimo esa, yo digo, cuando uno ya no tiene esa chispa de querer buscar más, de querer saber más,
es como que tiene que buscarle una vuelta de tuerca porque hay algo que no está funcionando. Siempre es importantísimo poder tener esa energía y esas ganas de seguir aprendiendo, porque creo que uno es maestro y es discípulo desde que nacemos hasta que nos vamos. Todo el tiempo y en diferentes momentos. Y a veces simultáneamente. A la vez, tal cual, totalmente. Y el Reiki, ¿cómo afecta a nuestra vida? Por ejemplo, si yo vengo y te digo, Cari, por favor, necesito una sesión de Reiki. El Reiki fundamentalmente lo que hace es armonizar nuestra energía, ¿sí? Nosotros habitualmente y todo el tiempo estamos en contacto con gente, con diferentes tipos de energías y por ahí bajamos un poco nuestro estado vibratorio y a veces sentimos esa carga más pesada, nos sentimos con menos ganas de hacer cosas y eso que nos dice que necesitamos, entre comillas, limpiar un poco nuestra parte energética. El Reiki lo que hace es limpiar y armonizar esa energía. No es de las terapias que tengan mayor poder curativo, entre comillas, ¿sí? Ayuda muchísimo y activa muchísimo todo lo que es la energía en sí. Nos limpia, insisto, entre comillas, para poder seguir, para poder buscar otras alternativas y la verdad que funciona y funciona muy bien. La gente después de una sesión de Reiki te refiere que se siente mejor, ¿sí? Pero es algo que obviamente el individuo tiene que después mantener con su estado vibratorio. No hay nada que nos llegue que esté por debajo de nuestro estado vibratorio, ¿sí? ¿Cuál es la forma de que ese estado vibratorio esté alto? Reír, cantar, bailar. Son cosas que son tan sencillas y que muchas veces nos olvidamos de que las podemos hacer. Es un remedio tan barato y tan lindo, porque a quién no le gusta reírse a carcajadas, por lo que sea, no importa, sin razón, pero sí reírse desde que te duela la panza, bailar, escuchar la música que te gusta. Es muy importante tener en cuenta lo que escuchamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos 70% agua. Y hay un estudio que hizo un médico japonés que emitió durante mucho tiempo diferentes palabras, en algunas de aliento, buenas, en otras palabras denigrantes, malas, o con energías oscuras como por ahí guerra, maldad, ese tipo de palabras. Entonces expuso a los dos grupos, después otros grupos con música clásica y con música más pesada, con una energía más oscura. La letra de las músicas, de las canciones, tiene un peso súper importante y nosotros no nos damos cuenta. El resultado fue que las gotas de agua que habían sido expuestas a la buena vibra, como quien dice, tenían unas formas hermosas y las otras no. Estaban muy cerradas, con formas que no tenían sentido. Y nosotros somos 70% agua, básicamente. Entonces, todo lo que escuchamos nos afecta. Desde mi parte, por ejemplo, no suelo escuchar noticieros. Básicamente no miro noticieros porque son todas cosas que te generan una mala vibra tremenda.
pero sí es importante. Uno a veces no es consciente de lo que escucha. ¿Vale? La música de hoy día, si vos te sentás y prestás atención a las letras, creo que no las escucharías ni por casualidad. Claro. Pero como el ritmo, el flow, que es lo que está de moda, está bueno, y bueno, no importa lo que dice si el ritmo está re bueno, pero esas cosas influyen un montón. Uno cuando le habla a un hijo, ¿sí? Y le dice cosas buenas, lo alienta, le dice que va a poder, que es capaz, ese chico va a ser capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, si vos estás todo el tiempo diciéndole que es un tonto, que no sabe, que no puede, que es un inútil, lo más probable es que a la larga tengas razón. Ese ejemplo está en uno de los capítulos anteriores de Casa Arcana, cuando hablamos de la influencia social. Aquel que no lo vio puede buscar en el canal y se va a llevar una gran sorpresa. Y con esto que decías, ¿no? Del agua y tenemos que a veces frenar y elegir qué tipo de agua queremos ser, si la que vibra lindo o la que vibra en negativo. Y tal vez el tarot entra un poco también ahí, porque desde mi lugar como tarotista, y en parte sé que vos también en algún punto manejás el tarot. Ay, poquito. Aunque no, todavía no te animás a leerlo del todo. El tarot tiene eso, nos habla es como un espejo para poder ver cómo vibramos. Muchas veces es adivinatorio, es predictivo, pero el 80% de las veces, o el 80% de una lectura de tarot tiene que ver con conocernos a nosotros mismos y saber por qué vibramos, cómo vibramos y hacia dónde tenemos que apuntar o qué tenemos que sanar. Eso que acabas de decir es súper importante, y que el conocernos a nosotros mismos, yo creo que una gran parte de los terapeutas holísticos empezamos a indagar por nosotros. A ver, me pasa tal cosa, bueno, a ver cómo lo puedo resolver, qué puedo buscar. Mira, me dijeron que con Reiki está bueno, fíjate, bueno, vamos a ver qué es el Reiki, cómo funciona, de qué manera nos puede servir. Y entonces trabajás con eso y ves que realmente funciona y que está muy bueno y que con eso podés ayudar a un montón de gente, porque el Reiki se puede hacer tanto presencial como a distancia. Es mucho más efectivo presencial, sí, pero a distancia también funciona. Después buscás, bueno, a ver qué otra cosa me puede ir. Bueno, mirá, escuché por ahí que la biodescodificación busca cuál es la raíz en la familia, y vos empezás a buscar tu árbol genealógico y empezás a saber un montón de cosas que a lo mejor ni te imaginabas que habían pasado en tu familia. O sea, hay una película de Disney, Encanto, que habla muy bien de lo que es la biodescodificación, ¿no? Y lo que tiene que ver con todo eso que la gente muchas veces oculta, lo que no se puede decir, y en realidad todo eso que se oculta a lo largo del tiempo, lo único que hace es generar diferentes problemáticas en nuestras descendencias, y que en algún punto alguien tiene que parar la bocha, como quien dice, decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se repite tanto esto? No es normal que en una familia pasen tantas veces las mismas cosas en diferentes generaciones. Ejemplo, la abuela se separa, la mamá se separa, la hija se separa. O sea, ¿por qué? Algo tiene que haber. Entonces, la nieta va a prestar atención tal vez a esa situación, porque son las nuevas generaciones que están más abiertas a todo esto. Entonces va a prestar atención a eso y va a decir, acá hay algo que no funciona, ¿por qué tanta repetición de la misma situación? Entonces va a buscar la causa de esa situación, y después hay que hacer ejercicios de sanación que son sencillos, que no hay nada que no se pueda hacer. Lo que sí es fundamental, y eso
lo recalco siempre, es la fe que uno ponga en lo que hace. Uno tiene que creer realmente que lo que está haciendo va a funcionar, porque no sos ni vos con el tarot, ni yo con el reiki, con la bio, o alguien que les haga constelaciones los que los va a ayudar a sanar. Nosotros les vamos a dar herramientas, pero los que realmente sanan son ellos. Excelente, es genial. Es importante, y es importante que en la familia siempre alguien termine hablando de Bruno, porque Bruno está, existe, pero no se nombra. Pero no se nombra. Es buenísimo, con gran consejo, ¿no? Ponerle rostro a Bruno y que salga para poder sanar. Al principio tal vez duela, pero después el alivio, lo mejor que se siente la persona, lo que cambia la energía en sí, es tremendo. Realmente es tremendo. Y como dijiste hace un ratito, hablabas de que un terapeuta siempre llega a una especialización porque primero la usa en uno mismo. ¿Vos cómo llegaste a la biodeco? Hace ya casi 2 años que hice el curso de biodescodificación, y también precisamente por esto, por esta necesidad de encontrarle una explicación a lo que estaba pasando, ¿sí? Como te dije anteriormente, separaciones, no es mi caso, pero a situaciones que yo notaba que se venían repitiendo y que no terminaba de entender el porqué. Cuando empecé a hacer el curso de bio, que lo primero que hacen obviamente es que trabajes en vos mismo para poder darte cuenta que funciona. Y bueno, ahí entonces fue donde entendí dónde estaba la problemática que estaba generando esa situación repetitiva en la familia. Hice un par de trabajos y la verdad que bueno, es de a poco, uno no ve la resolución del problema del día a la noche, porque a veces necesitas resolver más de una cosa para que realmente vos puedas notar la diferencia. Es tan amplio, tan grande todo esto, que nos lleva una cosa a la otra y a la otra y a la otra, y es como un sinfín de situaciones que alguien lo tiene que hacer, digo yo, ¿no? Y lo primero que pensé en su momento, yo no quiero que mis hijos sigan pasando las mismas situaciones, porque nadie anteriormente pensó que todo esto tenía una solución, que había algo que no estaba bien, que no era normal que eso pasara todo el tiempo. Tal vez no se puede salvar el pasado, pero sí salvar a las nuevas generaciones. No, en sanar realidad, para atrás, sí, pero no salvar. Sí, pero sí las nuevas generaciones que no vuelvan a... No los vamos a salvar, ya su situación fue, lo que se hizo, pero sí, trabajando desde la biodescodificación podemos sanar, como dijiste vos, hasta 7 generaciones atrás nuestro. Es un montón. Es un montón. Y que seguramente alguna de esas 7 generaciones atrás hemos sido nosotros mismos, que hoy estamos volviendo a resolver esas situaciones. Las macanas que hemos hecho por no haber entendido o entender en esta vida. Exactamente, o sea, las encarnaciones, reencarnaciones y los retornos y recurrencias son diferentes formas que tiene el universo de darnos la posibilidad de saldar esas situaciones. Desde la metafísica lo que nos dicen es que, por ejemplo, vos
en una sola encarnación o en una sola vida, como para decirlo de alguna manera, desde que naces hasta que desencarnás, vos tenés 3 posibilidades de saldar una misma deuda. Con tus padres cuando sos hijo, con tu pareja, con tus hijos y después con tus nietos. Si vos no pudiste saldar esa deuda con tus padres, se te va a volver a presentar con tu pareja y con tus hijos. Y si aún así no tuviste esa posibilidad o no tuviste la claridad para poder resolverlo, nuevamente lo vas a vivir con tus nietos. Y si así no fue, vas a volver, vas a retornar para poder volver a trabajar sobre esa situación y poder saldar de una vez por todas ese karma. A veces está bueno saberlo, porque vos decís, bueno, a ver, entonces, si a mí me pasó esto con mi papá o con mi mamá, y después veo que me pasa lo mismo con mi pareja y con mis hijos, es la misma situación que yo viví con mis papás. Y después veo que con mis nietos la relación es similar. Bueno, ahí entonces estoy dándome cuenta que hay algo que yo tengo que hacer, que todavía no lo he hecho, ¿sí? Y a ver, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esa situación? Creo que todas las cosas que nos pasan no nos pasan porque sí. Es porque hay algo que hay que aprender desde ese lugar. Entonces, a veces renegamos. Está bien, no está bien, pero somos humanos. Entonces, cuanto menos reneguemos, mejor. Y sí, lo que tenemos que hacer es pararnos frente a la situación y decir, esto que acabo de decir, ¿qué tengo que aprender yo de acá? ¿Por qué se me presenta esto una y otra vez? A veces pasa en el trabajo, que tenés un compañero que es terrible, que te molesta o que no te gusta o que siempre está tirando fichas en contra tuyo, que es muy común. Y vos decís, ¿se va ese? Pues bueno, listo, ya está, estoy libre, se fue. Y cae otro y es otra vez la misma. O cambias de trabajo y es la misma situación. Entonces, ¿quién es? ¿Es el otro o soy yo? El otro lo que está haciendo es enseñarme qué es lo que yo tengo que aprender. ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Cómo tengo que manejarme ante ciertas situaciones? ¿Es fácil? No, no es fácil. Si fuese fácil, ¿sabes qué? Nadie tendría ningún problema, pero bueno. No existirían los terapeutas. No, olvídate. Entonces, el tren no solo pasa una vez en la vida, pasa mínimo 3. Uh-huh. Y si nosotros dejáramos de ser exquisitos y decir, ay, me tomo el que sigue, no. Tomate el primero, resolvelo y disfrutá de los otros 2 viajes. Exactamente. Mínimamente. Exactamente. Lo que pasa que para poder hacer eso hay que tener una conciencia abierta y saber todo esto que nosotros sabemos ahora, de ya un poco más grandecitos, no digamos cuánto. No, jamás, no se habla de edades. Que si uno esto lo supiera de muy chico, que es lo que sí está pasando ahora, porque los chicos cada vez vienen con una apertura mucho más grande, tienen una conciencia mucho más abierta, muchos ni siquiera son de acá. Entonces ellos vienen a enseñarnos un montón de cosas. Vienen a enseñarnos el amor, vienen a enseñarnos la paciencia, vienen a enseñarnos que estamos equivocados en un montón de cosas y que tenemos que resolverlas si queremos seguir estando acá. La pertenencia, ¿no? Aceptar el lugar en el que estamos y trabajar para que sea lo mejor posible este tránsito por la vida. Hemos hablado de los 4 temas fundamentales del capítulo y estos 4 temas fundamentales que nos llevan a un bienestar integral. Vos como enfermera y más trabajando con las primeras edades, con las infancias, ¿podés aplicar todo esto? ¿Te permite tu trabajo aplicar las terapias holísticas? En el trabajo como enfermera puntualmente,
creo que el que más puedo aplicar y es el del Reiki, que es el que vos podés hacer sin ningún tipo de problemas y sin necesidad de tener diálogos con el otro. El Reiki es una terapia de energía, que es la imposición de manos, y es algo que uno puede hacer, y a veces simplemente con el pensamiento vos podés hacerle Reiki a esa persona, pidiendo a tus padrinos la asistencia y que trabajen sobre ese ser. Siempre lo puedo hacer y la realidad es que no. A veces la vorágine del trabajo no te da el tiempo. ¿Debería hacerlo? Yo creo que sí. Debería hacerlo siempre y con todos. Pero bueno, aunque sea de a poco, ir tratando de implementar. Y mis compañeros ya saben. anda a hacerle tú. Creo que y funciona. Nos falta evolucionar mucho todavía como sociedad para poder implementar esto, ¿no? Y que además del cuidado de la enfermera físico y de ese cuidado que dan ustedes como esta gran profesión que tienen, también haya una enfermera de Reiki y que haga exclusivamente su trabajo en la parte energética. No creo que falte mucho para que esto llegue, pero aún es como de hecho, muy reservado. En Buenos Aires, ya hace unos años atrás, había un hospital de enfermos, pacientes oncológicos que hacían Reiki. Les hacían los médicos, en realidad les indicaban Reiki, había una persona que iba y les hacían Reiki, y la verdad que funcionaba muy bien. Creo que después cambió la jefatura, no estoy bien segura, no te quiero mentir, pero que en ese lugar se dejó de hacer y bueno, nada, sería genial que se pudiera implementar, obviamente. Lo que pasa que también es real que vos necesitas desde el lado nuestro un compromiso y un volumen de gente que pueda rotar para ir haciendo ese trabajo en los hospitales, porque es un voluntariado, ¿sí? No, con el Reiki no, desde mi lugar no trabajo con retribución. Entonces, nada, vos necesitas un volumen de gente que pueda concurrir mínimamente una vez por semana a las instituciones a poder hacer el servicio tanto con el paciente como con el personal también. La carga energética que tiene el personal de salud es terrible. Yo creo que hay un cambio de paradigma en cuanto a esto. Creo que se viene ese cambio, se viene ese despertar de la gente en general, y creo que los terapeutas, los tarotistas y todos los que estamos del lado holístico nos estamos dando cuenta que la unión hace la fuerza y que lentamente entre todos estamos formando una red que va a permitir esta apertura mental, esta apertura de ojos para que toda la comunidad pueda verlo. Y eso es básicamente Casa Arcana. Es un lugar donde todos los terapeutas y toda la gente que tenga ganas de contarnos de sus terapias y que pueda permitir abrir esta conciencia de quien escucha y dejarle sembrada la duda para querer saber más, es la función de este podcast, de esta Casa Arcana en Mardel. Y como lo decía yo al inicio de los videos y en los primeros capítulos, es una casa que tiene muchas habitaciones y en cada habitación hay un terapeuta que nos viene a contar y a intentar que nosotros sanemos, más allá del tarot y más allá de las lecturas. Tenemos muchas personas que cohabitan esta Casa Arcana y la idea es esa, poder fundar esta red y que todos podamos desde nuestro lugar y desde nuestro granito de arena poder ayudar a los que todavía no lo están viendo, que puedan ver cuál es el verdadero camino, y que la energía es lo que mueve al mundo. Así es, somos energía. Somos seres de luz viviendo una experiencia física. Esa es la realidad.
Totalmente, sí. Yo a veces digo que nos vestimos con este traje de carne y hueso para poder transitar, pero en el fondo, y no tan en el fondo, somos energía pura. Mira, yo creo que esto que voy a decir me va a deschavar, pero si alguien vio en algún momento la película Cocoon. Yo la vi por YouTube, no sabía que existía. Yo la vi en Volver, ¿no? Claro. Creo que muestra cómo somos realmente y todo lo que se puede hacer. Totalmente de acuerdo, yo vi las dos películas para echarme junto con vos y no dejarte sola. Vi las dos películas y con el tiempo entendí. Claro. Que nuestra esencia es ese ser que brilla. Exactamente. Todos brillamos de esa manera, en esencia. Lo que pasa que cada vez que vamos viniendo acá, nos limpiamos por un lado y nos ensuciamos por el otro. Totalmente. Entonces, hasta que podamos limpiar todo, vamos a tener que seguir pasando por este plano. Fue un capítulo, y es un capítulo súper interesante. Quedaron un montón de cosas para hablar. Lo dijimos antes de empezar a grabar que podía llevarnos horas, pero sabemos que la gente se aburre rápido. Entonces vamos a cerrar este capítulo acá. No sin antes decirles que cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, la pueden dejar en la caja de comentarios, donde Cari los va a leer y los va a ir respondiendo a medida que vayan surgiendo las inquietudes. Sea sobre enfermería, sea sobre biodecodificación, o sea sobre la Reiki, estamos acá, y Tarot les contestaré yo, estamos acá para responder todas las inquietudes que tengan. Eso por un lado. Por el otro, los invito entonces a suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un capítulo nuevo. Los invito también a que me sigan a mí en las redes, en Tarot Evolutivo MDQ, en Facebook, en Instagram como @_Tarot Evolutivo, y si tienen alguna consulta o quieren hacerse alguna lectura que puede ser presencial o online, lo pueden hacer al 0223 693 0970. Vendido todo mi paquete, te voy a agradecer primero a vos por escucharnos y en segundo lugar a Cari porque se tomó un tiempo para venir a charlar conmigo, a charlar con nosotros. Infinitamente gracias, Cari, por este espacio, por todas estas dudas que plantaste en nosotros. Gracias a vos por invitarme y bueno, nada, por confiar en mí como alguien que va a resolver o va a generar más dudas. Yo creo algunas las resolvemos, otras generamos más, que está bueno, porque la curiosidad es lo que nos mantiene vivos. Yo creo que es más las dudas que generamos que las respuestas que dimos en este capítulo. Por eso también te invito a que vengas a Casa Arcana cuando quieras, cuando sientas la necesidad, y en algún momento vamos a responder preguntas de los oyentes, vamos a armar una historia para que los oyentes puedan preguntarnos, y en un capítulo posterior contestamos las preguntas, las dudas que ellos tengan, para así poder ampliar un poco más la conciencia. Cuando quieras me avisas y acá vamos a estar. Un placer. El placer es mío, y como siempre te agradezco por acompañarnos hasta el final del capítulo, y en estos últimos segundos te voy a dejar en pantalla un enlace a alguno de los capítulos que tenemos en todo nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.